El día de hoy vamos a hablar acerca de la biometría hemática, o mejor dicho, citometría hemática. Vamos a hablar acerca de la interpretación y de la importancia a la hora del diagnóstico que tiene este estudio, recordando primordialmente que este es un estudio de laboratorio y no es un estudio diagnóstico. Nunca va a reemplazar una citometría hemática a lo que es la clínica. Esto es lo más importante que quiero que sepan antes de ver este video. ¿Por qué se llama citometría hemática? Y me gusta más que el término biometría hemática, porque citos significa célula, metros medida, hematos sangre, ¿no? Entonces es la medición de las células sanguíneas. La biometría hemática es un término incorrecto, o más bien es un término tan popular que ya todo el mundo lo usa. Sin embargo, bios significa vida, entonces no medimos la vida en la sangre, medimos las células de la sangre. Por eso el término correcto es citometría hemática, aunque vean el video con nombre de biometría hemática porque es el nombre más común. Este estudio de laboratorio se utiliza para obtener el número y las características de las células sanguíneas. Es el estudio más solicitado a nivel hospitalario y es importante que la analicemos. Tenemos que analizar el estudio que nos reportan. No solo debemos quedarnos con los números que arrojan. Es decir, si el laboratorio les dice tiene 15,000 leucocitos, pero su paciente está embarazada, eso es absolutamente normal, aunque el estudio diga que tiene una leucocitosis. La citometría hemática la podemos dividir en tres series: la roja, la blanca y la trombótica. Con respecto a la serie roja, vamos a estudiar primero los índices y parámetros. Tenemos tres índices, que son la hemoglobina, el número de glóbulos rojos, y el hematocrito, y parámetros que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, y uno que es hemoglobina corpuscular media. Concentración media de hemoglobina corpuscular, perdón, se me había ido el avión un poquito. La hemoglobina es la cantidad, lo que nos reporta es la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen de esta proteína. Se mide generalmente por citometría de flujo, y este parámetro, este índice define o no la existencia de anemia. Depende mucho de la edad, del sexo, la altura y la latitud. ¿Por qué? Porque un niño generalmente va a tener una mayor concentración de hemoglobina que un adulto mayor, así como una mujer generalmente tiene menos hemoglobina que un hombre por principalmente el flujo menstrual. La altura cuenta mucho. Generalmente las personas que viven en altitudes altas tienen una concentración de hemoglobina mayor que aquella persona que vive a nivel del mar. En mujeres generalmente se toma como punto medio 12 a 12.5, y en hombres generalmente de 13 a 15.5, aunque generalmente yo he visto en la clínica que en mujeres dan 12 y en hombres 13 como valores referenciales. Cifras mayores a 16 en mujeres y 17 en hombres nos dan el diagnóstico de una eritrocitosis o policitemia. Generalmente policitemia en algunos textos más antiguos llaman que es la eritrocitosis más leucocitosis o trombocitosis. Sin embargo, recientemente se ha visto que podemos llamar policitemia a un número elevado de eritrocitos, no necesariamente que involucre leucocitosis o trombocitosis. ¿Por qué? Porque la gente decía que se confunde con la policitemia rubra vera, pero esto es una patología con diagnósticos, es un diagnóstico ya preciso, y la policitemia es solamente un valor referencial a nivel de laboratorio. El hematocrito es la proporción de eritrocitos en el total de la sangre y se mide en porcentaje. Este valor no debe usarse para determinar anemia, y también depende del sexo, la edad y la altitud. En el hombre va de 46 a 56% y en mujeres de 39 a 50%. Este valor no es medible, se obtiene de la relación al dividir el número de eritrocitos sobre el volumen corpuscular medio. El número de glóbulos rojos se reporta en millones por microlitro
En varones va de 4 a 6.3 millones y en mujeres de 4.1 a 5.7 millones. También se mide por citometría de flujo. Y si no se mide por citometría de flujo, es mejor no considerar este valor como fidedigno por el gran margen de error que se puede llegar a tener. El volumen globular o corpuscular medio se mide en femtolitros y el valor normal es de 80 a 100. Nos ayuda a diferenciar el tamaño de los eritrocitos. Cuando son pequeños, es decir, menores de 80 femtolitros, vamos a denominar la anemia microcítica, y cuando son mayores de 100, lo denominamos macrocítica. Si el valor es de 80 a 100 femtolitros, es una normocítica. 80% de anemias en México son de origen microcítico y la mayor parte de ellas es por deficiencia de hierro. Lamentablemente México aún no es un país de desarrollo alto en el cual podemos decir que la anemia más frecuente es por un sangrado. Más bien en México es por deficiencia de hierro a nivel nutricional. El volumen corpuscular medio lo podemos obtener como un valor calculado si multiplicamos el hematocrito por 10 sobre el número de eritrocitos en millones. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad promedio de hemoglobina en cada eritrocito, se mide en picogramos, y lo podemos obtener como un valor calculado multiplicando la hemoglobina por 10 sobre el número de eritrocitos y obteniendo un valor medio entre 27 y 34. Y nos ayuda a diferenciar la anemia de hipocrómica a normocrómica. Si tiene un valor menor a 27 es hipocrómica, y si tiene valor de 27 a 34 es normocrómica. Hipercrómica sería más de 34, sin embargo, solamente algunas anemias por defectos de membrana como la esferocitosis podría darnos una anemia de tipo hipercrómica, aunque su relevancia en la clínica no es de mucha utilidad. La segunda causa de anemia microcítica hipocrómica a nivel mundial es la talasemia. La concentración media de hemoglobina corpuscular es un valor que actualmente tiene poca utilidad, ya que es inexacto porque depende del hematocrito, que es otro valor calculado. Este valor de concentración media de hemoglobina corpuscular lo obtenemos multiplicando la hemoglobina por 100 sobre el hematocrito. En hombres va de 32 a 34% y en las mujeres de 30 a 34%. La anemia por deficiencia de hierro, tenemos un video totalmente dedicado a eso, pero primero se altera la hemoglobina corpuscular media, luego el volumen corpuscular medio y al final hay una disminución de la hemoglobina. Es una serie de pasos, no ocurre de un día para otro. El coeficiente de variación del volumen corpuscular medio es el ancho de distribución eritrocitaria, llamado en inglés RDW por Red Distribution Wide, y que significa que cuánta variación de eritrocitos en tamaño tenemos. No es lo mismo tener 100 eritrocitos pequeños que tener 100 eritrocitos de diferentes tamaños, unos pequeños y unos grandes. Generalmente la anemia por deficiencia de hierro nos da un coeficiente de variación de volumen corpuscular medio alto. ¿Por qué? Porque hay una constante recambio, a diferencia de unas anemias que no ocurre tanto recambio y tenemos puro eritrocito pequeño. El valor normal es que sea de 12 a 13%, sin embargo, en la anemia ferropénica excede generalmente valores de 15%, a diferencia de las talasemias, que es otro tipo de anemia microcítica hipocrómica, que te da un valor normal. Las curvas de distribución de frecuencia del volumen corpuscular medio actualmente ya no están en mucho uso debido al ancho de distribución eritrocitaria del cual ya hablábamos. La cuenta corregida de reticulocitos, este valor es de suma importancia porque es la proporción porcentual de células rojas inmaduras que apenas acaban de perder su núcleo o que han sido mandadas a la sangre prematuramente. Es decir, cuántos reticulocitos encontramos en sangre aproximadamente. Esto se hace la cuenta corregida de reticulocitos se hace multiplicando la cuenta de reticulocitos por el hematocrito sobre 45 y es un índice indirecto de la eritropoiesis. Hay un valor más preciso que es el índice de producción reticulocitaria, que nos da un índice directo de la eritropoiesis. La serie blanca, por otro lado, es el número de glóbulos blancos. Generalmente los laboratorios lo reportan como una cuenta diferencial, en el cual vemos neutrofilia, neutropenia, vasofilia, vasopenia y cosas por el estilo.
El primer valor es el número de glóbulos blancos, se da en miles de millones por litro o miles por microlitro, dependen mucho de la edad, peso, hábito tabáquico y consumo de hormonas anticonceptivas. En los adultos el promedio normal es de 4 a 12 millones por litro o 4.000 a 12.000 por microlitro. Generalmente en la clínica vamos a escuchar ya en leucocitos de 12 o de 4 o de 8. Más de 12 significa leucocitosis y menos de 4 leucopenia. Causas de leucocitosis tenemos infecciones agudas, intoxicaciones, hemorragias agudas, padecimientos mielo o linfoproliferativos, leucemias crónicas, necrosis tisular y condiciones fisiológicas como ejercicio, tensión emocional, trabajo de parto, menstruación, embarazo, etc. Causas de leucocitosis, más bien número de leucocitos en el diferencial que aceptamos como normal. Neutrófilos tenemos de 1.5 a 7, metamielocitos generalmente en menos de 10 a 500, en banda de 100 a 800, segmentados de 2000 a 6000, eosinófilos menos de 100 a 200, basófilos menos de 10 a 20, monocitos de 100 a 800 y linfocitos de 1000 a 4000. Los neutrófilos, para que nosotros llamemos neutropenia, el valor debe estar por debajo de 1.5 y neutrofilia mayor de 7. La neutrofilia es importante porque generalmente podemos diferenciarla en ya sea primaria o secundaria. Es importante diferenciar que la secundaria generalmente es por infecciones y hay un mayor aumento de bandas, es decir, neutrófilos de tipo inmaduro. Llamamos reacción leucemoide o leucoblastosis al aumento de neutrófilos, sobre todo con bandemia. Esto generalmente por infecciones severas, envenenamientos, eclampsia, quemaduras. Con respecto a los eosinófilos son principalmente marcadores de una respuesta alérgica o de parasitosis. Una elevación de estos generalmente nosotros lo referimos como eosinofilia y es importante señalar que la eosinofilia generalmente es por alergias, rara vez es por parasitosis, ya que las parasitosis necesitan ser realmente muy graves para dar eosinofilia o tener contacto con células sanguíneas. Parasitosis que pueden dar eosinofilia tenemos la triquinosis, la hidatidosis o la larva migrans. Enfermedades alérgicas, pues todo lo que es el asma bronquial, la rinitis, urticaria. Existen otras causas de eosinofilia menos frecuentes como la enfermedad de Addison, pero esto ya se vuelve poco específico y poco sensible también. ¿Por qué? Porque causas de eosinofilia, además de parasitosis y alergias, pueden ser muchísimas cosas. Pero también es importante mencionar que la eosinopenia tiene un valor mucho menor de validez a la hora de querer dar un diagnóstico. Si nosotros encontramos eosinófilos bajos en el reporte sanguíneo, realmente no significa nada y tenemos que buscar en nuestra clínica o con otros parámetros de laboratorio que estén alterados una orientación hacia el diagnóstico. Los basófilos tenemos que se pueden elevar en las leucemias mieloides crónicas y generalmente esto nos da una definición de lo que sea una crisis blástica, que eso ya es un tema mucho más avanzado que ahorita no es importante ver. Policitemia rubra vera también lo puede dar, metaplasia mieloide, Hodgkin, anemia hemolítica autoinmune, sinusitis crónica, varicela, mixedema o pacientes post-esplenectomizados. La vasopenia, al igual que la eosinopenia, es de poca relevancia clínica. Los linfocitos tenemos que generalmente se elevan por infecciones de tipo viral, como infecciones por rubiola, parotitis, hepatitis, mononucleosis, varicela, tosferina, aunque la tuberculosis en etapas ya más tardías puede dar una linfocitosis como una respuesta ante la neutropenia que te puede dar, así como brucelosis, sífilis y toxoplasma. La linfopenia generalmente se presenta como un síndrome compartido con otra mielosupresión, es decir, que encontramos
leucopenia, neutropenia, linfopenia y anemia, y generalmente solo no tiene mucha validez a la hora del diagnóstico tampoco. Generalmente tenemos que verlos depletados junto con otras series rojas o blancas. Los monocitos se pueden elevar en leucemia, en tuberculosis, en metaplasia mieloide, en policitemia, en Hodgkin, linfoma maligno y paludismo. Tuberculosis es la única causa de leucoeritroblastosis o leucoblastosis monocítica. Como les mencioné, no es útil hacer diagnósticos por laboratorio. Sin embargo, encontrar pacientes que tienen leucos elevados, eritros elevados y monocitos elevados, podemos pensar que pudiera tener TB. Los plasmocitos se elevan en leucemia de células plasmáticas o en mieloma múltiple. Excepcionalmente se elevan en mononucleosis infecciosa, rubiola, varicela, sarampión o meningitis linfocítica benigna. Son causas mucho más raras. Los blastos. La presencia de blastos, ya sea en mieloides o linfoides, es decir, células inmaduras en torrente sanguíneo, no son sumamente sugestivos de leucemia aguda, y hay que estudiar la médula ósea. Los blastos que tienen cuerpos o bastones de Auer se denominan lo que es una leucemia mieloide aguda cuando superan cierto porcentaje que ahorita no es necesario mencionar. La serie trombótica nos da tres parámetros: el número de plaquetas, el cual es de 150 a 450 o 500 mil por microlitro o millones por litro. La trombocitopenia, las causas pues hay muchísimas: púrpura trombocitopénica autoinmune, leucemia aguda, anemia plástica, mieloptisis, es decir, infiltración de la médula ósea por un agente generalmente de origen infeccioso, anemia perniciosa, hiperesplenismo, púrpura trombocitopénica trombótica, transfusiones, endocarditis, sepsis, tifo, lupus, etc. Trombocitosis causa síndromes mieloproliferativos como trombocitosis esencial, pacientes postesplenectomizados, la artritis reumatoide, infecciones agudas, algunas otras malignidades, pancreatitis o cirrosis. El volumen plaquetario medio es de 8 a 12 femtolitros y es inversamente proporcional a la cuanta de plaquetas, y expresa lo mismo que el volumen corpuscular medio. ¿Qué tan grandes o pequeñas son las plaquetas? Los diagnósticos diferenciales en trombocitos, dependiendo del número de plaquetas y el volumen plaquetario medio, lo dividimos en 5. Número de plaquetas bajo y volumen plaquetario medio. Alto nos habla de trombocitopenia autoinmune, toxemia gravídica o Bernard-Soulier. Un número de plaquetas bajo con volumen plaquetario medio bajo nos habla de anemia plástica, megaloblástica, quimio, hiperesplenismo, trombocitopenia o Wiskott-Aldrich. Un número de plaquetas normal con un volumen plaquetario alto son talasemia, mielofibrosis y mielodisplasia. Un número de plaquetas alto con volumen plaquetario normal nos habla de trombocitosis reactiva. Y un número de plaquetas alto con volumen plaquetario alto nos habla de leucemia mieloide crónica o pacientes esplenectomizados. La morfología, pues podemos tener microtrombocitos o macrotrombocitos dependiendo del tamaño que tengan las plaquetas, y que se produce por el volumen plaquetario medio. Una célula que tiene menos de 8 van a ser microtrombocitos, y una célula con más de 12 macrotrombocitos. Y así lo van a referir a la hora de pedir un frotis de sangre en el laboratorio. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado el video. Es un video que creo yo que es importante siempre recordar de dónde salen los parámetros de laboratorio que nosotros estudiamos y que son relevantes a la hora de complementarlos con la clínica. Pronto saldrá el video de examen general de orina, que también por ahí tengo. Entonces pues espero les sea de ayuda y nos estamos viendo.